Bueno, ya como 5, ya subieron 2 más. Claro que Dios bendice, claro que Dios es bueno y su bendición significa prosperidad. Es decir, yo prospero en mi vida personal, prospero en la manera de cómo pienso, es diferente, prospero en mi salud, prospero en mi vida familiar, prospero en mi negocio, empresa, en mi casa, prospero en mis relaciones, prospero en todo lo que emprendo, logro tener éxito. Eso es la bendición de Dios. Eso es el barak de Dios. A donde quiera que me paro, no caigo gordo, hallo gracia. Eso es estar bendecido. ¿Sí les pasa eso? Ok. Hoy quiero terminar una serie de estudios que no vamos a terminar, pero voy a darle final por ahorita en estos 6 estudios, 7 estudios que hemos hablado, acerca de la Pascua, del Pesaj, acerca de la muerte, acerca del decreto de muerte que fue establecido según la Escritura, y voy a hablar de un decreto espiritual. Escuchen la enseñanza de ahorita en la mañana, porque hablo un poco acerca de el acta de los decretos de Tesalonicenses, Colosenses 2:14, y en plural me habla de decretos. Y en la Biblia yo veo que hay decretos judiciales, hay decretos espirituales y hay decretos morales. Y cuando yo veo en la Biblia que no es solo el decreto moral en lo que la iglesia muchas veces camina, piensa que cumplir con un decreto moral es ya haber cumplido con todo. Pero no nos damos cuenta que cumplimos un decreto moral, pero terminamos violando un decreto judicial y espiritual. Y es ahí a donde nosotros perdemos el rumbo y perdemos la oportunidad de la bendición de Dios. Por eso escuchen la prédica de la mañana. Ahorita voy a enfocarme a un decreto final que tiene que ver con un decreto judicial y a la vez es un decreto espiritual. ¿Y cuál es ese decreto? Vamos a la Biblia, ¿sí? Y primeramente vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Lo quieren leer? A ver, todos lo leen, por favor. ¿Qué dice? Muy bien, siéntense. Aquí hay un decreto judicial. Este decreto judicial está condicionado a cumplirse dentro de los decretos morales, es decir, yo estoy llamado a hacer, a obedecer lo que se me manda. Pero si yo violo ese principio, entonces este decreto tendrá efectividad en mí. Ahora, pecado. Primera de Juan 3:4. Vamos a leer. Primera de Juan 3:4. Vamos a tratar de ir entendiendo. Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado cometió un error. ¿Dice así? No. Es que cometió un error, pastor. ¿Pecaste? ¿Es que fue un error? No, 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 no. O sea, debemos entender cuándo es un error y cuándo ya es un pecado. Número uno. Número dos, Juan revela que un pecado está conectado con la ley de Dios y está conectado con una ley. Así que el asunto se vuelve forense o se vuelve judicial. Porque la palabra de Dios es ley. Y si la palabra de Dios es ley, nosotros no somos llamados a violar la ley, sino a obedecerla. Y en nuestros estatutos y reglas o en nuestros principios y valores y en nuestras condiciones de sociedad en las que vivimos, nosotros no podemos darnos el lujo, permitirnos violar las leyes. Porque si las violamos vamos a tener una reprensión, una sanción, una
condenación por hacer tal cosa. Así que Dios está hablando desde un término forense, desde un término judicial, y nos está diciendo a nosotros, primero en Génesis 2:17, que si violamos la ley del árbol, que es no comer del árbol prohibido, entonces la consecuencia será la muerte. Se establece el decreto. Y cuando se establece el decreto no hay forma de quitarlo porque ya fue establecido dicho decreto por parte de Dios. Ahora solo corresponde a nosotros evitar que el decreto se cumpla, y la manera de evitar que el decreto tenga cumplimiento en nosotros, Romanos lo revela en el capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Entonces lo que alimenta y lo que le da vida o fuerza, o lo que le da autoridad, o lo que le da evidencia, o pruebas para ser condenados y ser llevados a la muerte, es el pecado. Y el pecado, dice la Biblia, que no es cometer un error, que el pecado dice que es infringir la ley. Cuando tú infringes la ley, que es infringes o violas o violentas o no obedeces la palabra de Dios, entonces tú estás infringiendo, no estás solo cometiendo un pecado, estás infringiendo una ley. Por eso, en término forense o judicial, el que infringe una ley es merecedor de un castigo. ¿Están aquí? En este caso, es terrible escuchar que por haber pasado un semáforo y haber impactado con un carro y haber mandado al hospital a una persona sin haber muerte, entonces te digan a ti, ¿sabes qué? No solo tienes cárcel de por medio, sino que algo más va a ocurrir, sentencia de muerte por tal cosa. Pero ¿cómo? Si yo no maté a nadie. Sí se accidentó, sí fue al hospital, sí esto. Pero la ley dice que si infringes la ley es muerte. Hoy. Si ustedes se dan cuenta, no está diciendo ahí que infringir la ley, ¿qué te va a causar muerte o qué no te va a causar muerte? No, te está diciendo que infringir la ley, ante los decretos que fueron establecidos por Dios, es pecado. Y puede ser infringir una ley moral, una ley judicial o una ley espiritual, cualquiera, o las tres juntas, y nosotros, nuestra sentencia es muerte. Hay un pasaje que dice que Dios no dará por inocente al culpable. Así que por lo tanto no hay manera de comprar la justicia de Dios. Si Dios dice que no podemos infringir la ley del árbol, no la violemos. No podemos decir que Dios es injusto porque Dios me dio 100 árboles para comer y solo me prohibió uno. El error de muchos es dejar de ver los 100 árboles donde tú puedes participar de ellos y solo enfocarte en uno y verlo como injusto. Dios es injusto porque ¿cómo es posible que Adán y Eva tuvieran que morir solo por haber comido de un árbol? Eso lo ves desde tu perspectiva. Pero Dios no es injusto, porque dijo, de todo árbol podéis comer, solo de uno no puedes comer. Entonces, el que tenía las ventajas y el que tenía la bendición y el que tenía la variedad, la diversidad de poder participar de muchas cosas éramos nosotros. Así que Dios no fue injusto cuando decreta y establece la muerte como ley por infringir un mandamiento. Número 2, la Biblia dice que el que infringe un mandamiento se hace acreedor de infringir toda la ley. Así que un solo mandamiento suma tanto como violar 10 o como violar los 631 mandamientos que la ley decía, o 632 mandamientos que la ley decía que teníamos que cumplir. Porque la ley tenía 632 mandamientos, o 31. Y dice, pero si tú fallas en uno de esos 631, es haber infringido toda la ley, algo que a veces no prestamos atención. Entonces nosotros llegamos a interpretar nuestra propia constitución y nuestra propia ley en la Biblia, pues la empezamos a interpretar a nuestra manera. Y entonces es lo que Jesús viene diciendo, un poco de levadura leuda a toda la masa. Quiere decir que un poco de levadura corrompe toda la masa. Porque la levadura es una bacteria que viene para echar a perder la masa
y corromperla. Sirve para ciertas cuestiones de cocina, pero la realidad es que pudre por dentro una masa y la inflama. Es como cuando tú comes algo podrido, te inflamas. O cuando comes algo que no te cae bien en el estómago, te inflamas, porque el cuerpo está diciéndote que eso no va ahí. ¿Me explico? Algo parecido es la levadura. Por eso dice que un poco de levadura leuda toda la masa, corrompe y pudre todo el contenido de eso que es la masa. Entonces, algo que es puro, como es el trigo, como es la masa, como es esto, puede venir una levadura y echarla a perder. ¿Qué está diciendo Dios? Tú eres ese trigo, buen trigo, pero si le pones levadura, lo bueno se echa a perder, se corrompe. Cometí solo un pecado, eres acreedor de toda la ley, porque fallar en uno es como fallar en todos. Por eso el pecado se vuelve sumatorio en la vida de una persona. Es decir, que cometiste un pecado, no creas que ya se le olvidó a Dios. No, hay un libro donde está escrito todos los pecados que has cometido y la suma de todos ellos. Y cada pecado que tú cometes y que no te arrepientes es un pecado que va sumando a tu libro. Así que todo pecado es acumulativo. Por eso habla del acta de los decretos. Sí, por un pecado entró la muerte y después de la muerte, sí, por un hombre alcanzó a todos los hombres. Y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Un solo pecado, la desobediencia. Pero de ahí, todos los demás pecados, cuando viene ya la ley de Dios, las reglas morales o los principios morales, los principios judiciales, los principios espirituales, que nosotros no ponemos por obra, que no practicamos, entonces somos violadores de la ley. Y al violar la ley, entonces nosotros ya sabemos la consecuencia. No hay peor cosa que saber la consecuencia y no hacer nada por evitarla. Entonces, como estamos muy acostumbrados nosotros a ser violadores de la ley, entonces ya no nos parece extraño seguir violando la ley. Hay entornos, hay ámbitos, hay familias, hay grupos, hay personas, hay gente que me rodea que seguido viola la ley y al estar inmerso en esos grupos, entonces termino contaminado igual que ellos y termino haciendo lo mismo que ellos hacen. Y se vuelve tan natural, se vuelve tan normal, se vuelve algo que a la vida diaria le parece rutinario. Robar, golpear, matar, divorciarse, abusar, dejar a alguien, abandonar un hogar, no proveer para la casa, maldecir, golpear, hacer ambientes tóxicos. Todo esto se ha vuelto normal. Se ha vuelto tan normal que no nos damos cuenta que estamos inmersos en una violación de leyes que Dios estableció. Les doy un ejemplo. Violar una ley, violar un acta o un decreto moral. Simplemente eres casado, no puedes andar con una mujer que no es tu esposa porque estás violando una regla moral, adulterio, fornicación. Estás violando reglas morales. El Señor dice no a los borrachos. Es una falta administrativa para el gobierno allá afuera andar borracho por la calle. Pero también dentro de la Biblia los borrachos no heredarán el reino de Dios. Estás violando una regla moral, un principio, un mandamiento de Dios. No te emborracharás. Estás violando una regla moral cuando Dios te dice ama a tu esposa, pero no la quieres amar. No te forzas para amarla. Cuando te has olvidado que el amor se cultiva. La Biblia dice que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Que ya no lo quiero, pues provócalo. Es que ya no lo amo, pues lucha por volver a sentir el mismo amor que tenías en un principio. O sea, quiere decir que el amor que se perdió puede volver a ser restituido. Y luchar hasta donde sea posible para recuperarlo. Si ya no se puede, porque una de esas partes fue infiel, ahí estoy de acuerdo, ya no luches, porque la parte otra ya no quiere. Y proféticamente está escrito, dijo el profeta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro, pero eso ya es irnos más a fondo y de manera judicial y forense estudiar esa parte y pasamos de un acto que fue una ley moral a un acto que se vuelve un decreto judicial, y ya es otra cosa. Es decir, de un decreto moral que me dicen a mí, ama a tu esposa, se puede pasar a un decreto judicial donde yo me divorcio. ¿Sí me explico? Y termino separándome, pero porque una de las partes ya no quiso guardar el pacto.
Pero eso entonces ya no me hace responsable a mí de la decisión del otro. Si el infiel se aparta, dice 1 Corintios 7, apártese porque el hombre o la mujer no son sujetos a servidumbre. Eso es correcto, ¿me explico? Pero tenemos que seguir los patrones y las líneas forenses y judiciales para poder judicializar algo. Pero simplemente por el hecho de si ama a tu esposa y a ti te importa un comino y dices yo no la amo, no quiero amarla, me rebelo por orgullo, me rebelo por enojo, me rebelo por lo que sea, entonces ahí ya no queda sacrificio por ese pecado, como dice la Escritura, porque voluntariamente estoy violando el mandamiento que Dios me está dando. Parecen simples órdenes que Dios me da. Ama a tu esposa. Pero las simples órdenes de no comas del árbol, fácilmente las violamos. Somos muy dados a violar las simples órdenes. Oye, ayúdame a recoger la mesa. ¿Cuántas violan este principio en casa? Porque siempre desde casa nos damos cuenta cómo somos muy dados a violar reglas, a violar principios, a violar horarios. Tan solo los horarios. ¿Llegas a las 10? No, el señorito llegó a las 12. ¿Lo notan? Porque somos muy dados a violar reglas y principios. Cuando venimos a Cristo, pasa lo mismo. Caemos en el mismo error de transgresión y hacemos de nuestra vida en Cristo el mismo hábito y costumbre del cual venimos nosotros siempre. Somos dados a violar reglas. Dice el Señor, un principio, un decreto espiritual: orad sin cesar. A nadie le gusta orar. Todo el mundo pone de pretexto que tiene sueño, que está cansado, que no tiene tiempo, que le cuesta trabajo, etc. Siempre va a haber un pretexto por delante. Estás violando un principio, un decreto espiritual: orad sin cesar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es más fácil entrar en tentación que entrar en comunión. Estoy violando un principio espiritual, un decreto espiritual, porque Dios me dice cómo venzo la tentación. Lo venzo con ayuno y oración, pero no quiero hacerlo. Ay, pastor, ayúdeme, deme un consejo. Sí, porque me vino una tentación, no te puedo ayudar. El único que se puede ayudar eres tú, ora y ayuna. La tentación se vence con ayuno y oración, un decreto espiritual. Otro decreto espiritual: como viene la prosperidad a nuestra vida, pruébenme ahora en esto. Traigan los diezmos, las ofrendas, a la alfolía y alimento en mi casa, y verán si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Decreto espiritual. Le digo a Dios, bendíceme, pero no sigo el principio. Violo el decreto. Entonces no esperes prosperidad. Dios pone principios dentro de la Escritura. La Biblia dice, si te quieres casar, te tienes que casar, si eres hombre, con una mujer. Y si eres mujer, te tienes que casar con un hombre, porque ese es el decreto. Porque varón y mujer Dios los juntó, y lo que juntó Dios no lo aparta el hombre. Hay un decreto moral y espiritual ahí, donde Dios dice que cuando el hombre se junta con la mujer se vuelven uno, habla de lo espiritual. Entonces el decreto no solo es un decreto moral, sino es un decreto espiritual. Y debe de haber cumplimiento, pero el hombre dice, pero es que yo soy hombre y no me quiero casar con una mujer, quiero casarme con un hombre. Eso ya sale sobrando. De antemano, lo que tú determinas ya es tu voluntad, y tú voluntariamente estás violando un decreto moral y espiritual de Dios. Ya no es responsabilidad de Dios. Dios te dice, esto sí se permite y esto no se permite. Ya lo que tú hagas dentro de tu libre albedrío te hace responsable a ti. Por eso no podemos venir con Dios, pero ¿cómo si es amor? ¿Pero cómo si nosotros nos queremos y nos prometemos amor eterno? No importa, hay un decreto. Hay algo que está establecido moral y espiritualmente y judicialmente también. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros de la Biblia? Acomodamos la Biblia a nuestra manera. Y entonces leemos la Biblia, aprendemos pasajes de la Biblia y solo lo usamos como una espada para defendernos del ataque del otro. No, pero es que la Biblia dice que tu mujer te tienes que sujetar a mí. Ah, sí, pero la Biblia dice que tú me tienes que amar. ¿Sí? Ah, no, pero la Biblia dice, hijo, que tú tienes que obedecer a tus padres. Ah, sí, pero la Biblia dice que tú no debes de provocar a ira a tus hijos. Y usamos la Biblia no para ser edificados, sino para ser confrontados el uno con el otro, para que nadie haga la voluntad de Dios, sino sigamos haciendo nuestra propia voluntad. Y es ahí cuando se están violando los decretos establecidos por Dios, que por supuesto se convierten en pecados y que a la vez esto traerá como consecuencia la muerte.
Y el final no es la muerte, sino el final de Hebreos 9:27 es que después de la muerte, el juicio. Entonces, ¿qué es peor que la muerte? El juicio. ¿Qué es peor que la muerte? La condenación eterna. ¿Qué es peor que la muerte? Sí, vivir bajo el juicio severo de la ira de Dios. Entonces el hombre teme a la muerte, teme a la pobreza, teme al abandono, teme a la soledad, teme a la hambruna, pero no teme a Dios. Cuando el hombre está llamado a temer a Dios más que todas las cosas sobre la faz de la tierra. Y la iglesia también ha perdido la visión y ha perdido el sentido de temer a Dios. Por eso cuando no tememos a Dios, la Biblia dice, como Señor, me quiero apartar del mal. La única manera, hay un decreto que Dios establece espiritual para apartarte del mal, que también tiene que ver con lo espiritual. La maldad tiene que ver con la espiritualidad, porque Satanás sale como en el rugiente, demonios por todos lados, ataques espirituales por todos lados, y entonces Dios da un decreto espiritual para vencer la maldad. Dice, vence la maldad con el bien, vence la tentación con el ayuno y la oración. ¿Sí me explico? Entonces hay decretos que Dios establece espiritualmente para poder vencer lo malo. Y luego dice la Escritura, sí, que para poder vencer el mal también dice que el temor de Jehová hace que el hombre se aparte del mal. Si tú dices, yo ya no quiero pecar, yo ya no quiero hacer lo malo, no estés esperando un consejo de alguien que te diga alguna cosa. Es muy sencillo, el decreto es, teme a Jehová y apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces quiere decir que con el temor de Dios, dice la Biblia que con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Entonces es muy sencillo, pastor, es que yo hago mucho mal, ¿cómo me aparto de él? Teme a Dios. Bien sencillo. Dios nos pone la vida sencilla, pero nosotros nos dice la palabra de Dios, sí. Hay un pasaje, déjenme recordar. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre se buscó muchos males. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios todo lo hizo bueno, lo hizo perfecto en su tiempo, pero nosotros somos los que nos buscamos muchos males porque somos muy dados a no respetar las reglas. Y México es un país que desafortunadamente como cultura tiene el violar las reglas continuamente. Tú vas a Estados Unidos, ¿sí? Y hay reglas. Vas a Europa, hay reglas. Y hay países en Medio Oriente donde tú cuidado y violes una regla, como por ejemplo, si en Asia Menor te dicen no debes beber cerveza en la calle, ten cuidado y obedece, porque donde te ven con una cerveza tomando te van a meter 72 o te van a meter más días en la cárcel por haber violado ese principio. México es uno de los países, y aquí en Latinoamérica, que no saben de reglas, que hay reglas pero que no las obedecen. Y eso, por supuesto, también está en casa. Hay reglas pero no se obedecen, nadie las obedece. Vienes a Cristo y quieres traer el mismo patrón de tu casa, lo quieres traer a la iglesia, se te ponen reglas y en lugar de tomarlas, en lugar de obedecerlas, o te ofendes, o te incomodan, o te retiras. Porque venir a Cristo es entrar a un orden de un reino. ¿Están aquí? Ahora, cuando Dios habla acerca de que el decreto es de muerte, Dios nos está diciendo a nosotros que hay un decreto que no debemos pasar por alto. Vamos a Génesis capítulo 3. Dime el texto. 15, ¿te gusta el 15? Bueno, vamos a ver el 15, donde hay un decreto a donde la mujer recibirá persecución, el hijo recibirá persecución y habrá una guerra y una lucha y una pugna grande y de ahí nos vamos para adelante, ¿vale? Así que leamos, versículo 15, ¿qué dice? Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo? Habrá una guerra de poderes. La simiente de la mujer siempre estará en guerra, siempre estará en batalla, siempre estará en pugna desde un contexto espiritual. Con la serpiente, con el diablo. La mujer siempre tendrá guerra con el diablo. Y su descendencia también siempre tendrá guerra con el diablo. A veces le pregunto al texto y le digo, a ver, Señor, ¿cómo es que la mujer va a tener guerra con el diablo? Bueno, la mujer es la que está en la bendición de poder procrear hijos, poder procrear vida.
la imagen y la semejanza que yo crié, ellos tienen la capacidad de procrearla. Por eso el diablo va a tratar de venir y de estropear la vida de una mujer, que es lo que más es perseguido hoy en día y más es dañado la mujer. Cuando vino Jesús a la tierra, que vino a restaurar el diseño de la mujer, el modelo de la mujer, vino a levantar a la mujer porque la tenían pisoteada prácticamente. Y durante muchas generaciones la mujer la tienen muy pisoteada, pero desafortunadamente la mujer, cuando empieza a ser reconocida, pierde el balance y el equilibrio, y entonces pasa de ser una mujer femenina a una mujer feminista. Y entonces, ¿qué pasó? La mujer comienza a perder su postura porque ya la defiende todo mundo. Así que la mujer ahora se puede casar 4 veces en Estados Unidos y ser mujer de 4 maridos y ser mujer de 4 derechos, sí, una sola mujer de un dinero que le pertenece a 4 maridos. Es increíble. Sí, me caso 4 veces y todo el dinero de esos maridos es para mí, porque te di un hijo. Y como tienes que mantener a mi hijo, el gobierno les exige y les quita la mayor parte de su sueldo a esos pobres americanos que se fueron con un sueño americano y se convirtió en una pesadilla haberse casado con la mujer equivocada. Terrible, es terrible. Y entonces vemos en México que las mujeres que deberían ser femeninas se vuelven feministas. Y entonces lo que más odian son los hombres. Y tanto odian a los hombres que terminan tomando la imagen del hombre. ¿De qué manera? Vean cuánta mujer ha perdido su feminidad. Se visten como machorras. Te vistes como hombre. Actúas como hombre. Piensas como hombre. Hablas como hombre. Odias tanto al hombre que terminas convirtiéndote en uno de ellos. No te arreglas. Ando ligero. Ando presentable. Ando, pero pareces más hombre que mujer. Porque perdiste tú. Perdiste tú. ¿Perdiste tú? ¿Sí? La mujer está diseñada para ser bella y valiente. Y vemos 2 tipos de reinas. Basti, la mujer bella, y vemos a Esther, la mujer valiente. ¿Se dan cuenta? Así que la mujer debe tener 2 cosas, belleza y valentía. Pero te vistes como hombre y te enojas porque tu marido acaba de ver a otra mujer. Me gusta ese silencio. Te enojas porque tu marido vio a la otra mujer de la esquina, pero ella iba muy femenina. No, es una Jezabel. Te está seduciendo. No, señora, usted perdió su feminidad el día que estuvo enojada con su marido. Y entonces se convirtió en una machorra, al igual que el macho de su marido. ¿Hey? ¿Qué estoy trabajando con esto? Necesito que las mujeres sean femeninas. Que las mujeres manifiesten y revelen su feminidad, su belleza y su valentía. No voy a hablar de vestimentas. Estoy hablando del interno de cada mujer. Y luego hay hombres que pierden su hombría. Y en casa hay 2 mujeres peleándose todo el tiempo. Porque hay hombres que son más niñas que se la pasan peleando y gritando dentro de casa. Peleando con su mujer. Haciendo berrinche. Levantando la voz. Vean a 2 lindas mujercitas, uno con pantalón y cinturón y la otra con falda y blusa y zapatillas. Pero no dejan de ser 2 grandes señoritas que se la vean peleando dentro de casa. ¿Crees que el hombre que pelea en casa es un hombre? No, es una mujer igual de peleonera que tú. El hombre está diseñado para ser hombre en casa. Deja de ser la señorita que te la pasas peleando por todo en casa, por el frijol que está mal cocido, por la sopa que está mal preparada, ¿sí? Por el vestido, por la ropa que está mal planchada, por el calcetín que está mal puesto. Si a usted no le gusta cómo se le puso, usted arréglelo. Deja de ser la niña y la señorita que está peleando en casa. Violamos principios y leyes de Dios. Versículo 15
siempre dice que la mujer y la descendencia de la mujer. ¿Y de dónde nacen los hombres? A ver, otra vez pregunto, ¿de dónde nacen los hombres? Porque el hombre y la mujer provienen de un solo vientre, de una mujer. Así que cuando habla de la mujer ahí, está hablando del hombre y de la mujer. No solamente está hablando de una mujer que va a tener guerra. No está solamente hablando de una descendencia que va a tener guerra, sino está hablando que hombres y mujeres que descienden de una mujer siempre van a estar en una guerra espiritual tremenda, donde los van a estar queriendo llevar a violar decretos espirituales por ignorancia o por voluntad propia, porque se peca voluntariamente y se peca por ignorancia. ¿Hey? ¿Están aquí? En el catolicismo le llama pecado venial al que se comete en ignorancia. Pecado mortal al que se comete, sí, voluntariamente. Ay, me gusta esto, estoy un catequista ahorita. Hey, ¿hay gente aquí oyendo? Pero habrá gente recibiendo. Ok, como 3. Gracias a Dios por esos 3. Vamos al versículo que sigue. Vean, escúchame bien. Si tú desciendes de una mujer, ¿habrá personas aquí que desciendan de una mujer? Levántenme la mano. Ay, pastor, ¿qué preguntas tan bobas? ¿No lo entiendes? Ay, pastor, no entiendo por qué tengo tantas luchas. ¿Provienes de una mujer? Ay, pastor, no entiendo por qué tengo tantas pruebas. ¿Provienes de una mujer? El Señor dio un decreto espiritual que habría de ocurrir siempre. Habría una guerra, una lucha espiritual, no solo en un término femenino, sino de la fuente de donde provendría la humanidad. Y todos venimos de una mujer. Así que eso incluye hombres y mujeres, guerra espiritual en todos los niveles, batallas. Jesús luego viene con otras palabras, no dijo que de la mujer vendría una lucha, pero dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y después nos dice, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Así que habrá una guerra. Así que no te sorprende que haya una guerra. Tú no llegas al matrimonio como que sorprendida. Ay, ¿cómo me casé con este? Yo pensé, yo me imaginé, yo creí. A ver, por favor. No hay peor cosa que hacerse el ignorante. A lo mejor tú llegaste al matrimonio por primera vez y te topaste con un monstruo, pero tú no lo ignorabas. No trabajaba, no se bañaba, tenía mal aliento y así lo quisiste. Papá dijo, no, ese no te conviene, pero ahí vas de burra. Usted no llegó al matrimonio ignorando. Es que yo no sabía que él fuera así. ¿Cómo no? Usted ya sabía e intuía desde el momento en que él le hacía pagar el café a usted y él pagaba el otro café. Desde ese momento estaba ya el diseño y el modelo establecido de que usted de ahora en adelante no tendría un marido que la mantendría, sino usted tendría que pagar sus propios gastos. Uch. No se queje. No te quejes ahora del marido que tienes. Mucha gente me llega a la iglesia, pastor, mi marido, deja de quejarte del marido, pelea por él. ¿Te sabía con qué tipo de Chucky se iba a casar? ¿Eh? Pastor, es que esta mujer no sabe ni cocinar. Deja de quejarte. ¿Por qué no se lo preguntaste antes del matrimonio? ¿Sabes cocinar? Invítame una comida que tú me prepares en casa. Ah, no, tú querías ser el galán que cortejas y toda tu quincena te la gastabas en el café de enfrente, pero nunca te la gastaste en un bistec para que te lo cocinara ella. Así que deja de quejarte. Coach. No sé por qué está cobrando esta dirección, esta prédica. Les prometo que yo tenía otra cosa. Ok, versículo 16, 3:16. Vamos, me voy a salir de ahí porque si sigo ahí no me voy a poder salir. ¿Vale? Ahí va. Es que me quedan 32 al 40. ¿Cuántos minutos serían? 18 minutos. 16. A ver, léanlo, por favor. A ver, léanlo las mujeres, vamos. Ahora personalícenlo. Las mujeres, personalícenlo. No, personalícenlo. A mí me dijo.
un decreto moral dentro de la casa. El decreto fue, sí, es que tú no entiendes, a mí me duele todo. Ya se te había advertido. Traer un bebé al mundo era a través del dolor. Nadie me entiende. O sea, estás embarazada, estás hormonalmente al 100 desubicada y te quejas de que no te entienden. Y usted lo advirtió. Usted se embaraza y usted va a sufrir un montón de dolores. Y estos dolores van a ser a veces hasta la incomprensión del marido, que no sabe lo que es un embarazo. Y que nunca va a saber, gracias a Dios. Bueno, pero ¿qué dolor tan grande puede sufrir un hombre si no es aquel de soportar a la mujer en su preñez? Mientras la mujer sufre por su embarazo, el hombre sufre por el embarazo de ella. ¿No es cierto? A ver, varones, por favor. No crean que la mujer cuando pasa su desarrollo de embarazo es la mujer más dulce, más tierna, más consentidora, más apapachadora. ¿Sí es así? ¿Verdad que no? La mujer tiene tantos encuentros extraños dentro que esos encuentros extraños la hacen extrañarse a sí mismos, se extraña en muchos aspectos y se pone rara, se pone difícil. Encuentros hormonales le llamaría la ciencia. Pero la Biblia lo decretó. ¿Quieres la oportunidad de vivir? Vas a producir vida. Mientras por una mujer entró la muerte, que también fue por Adán, ahora por ti va a entrar la vida. Pero no va a ser sencillo, va a ser por medio de dolor. ¿Quieres? Y dijo, no me mates, mejor quiero ser la productora de vida. Número 1. Número 2, dice la Escritura, sí, y tu deseo será para tu marido. Es decir, la segunda guerra, el decreto. Nunca esperes que deje de haber conflictos en casa, porque el Señor lo advirtió. No solo te vas a embarazar de ese varón, sino va a llegar un momento en que tú vas a querer mandar en la casa. Pero no va a ser posible porque ese varón al que tú dijiste que era tu príncipe azul, se va a convertir en alguien que va a ser como un verdugo para ti. Porque entre tanto más tú te quieras enseñorear de él no lo va a permitir y lo que va a suceder es que él terminará enseñoreándose de ti. O por las buenas o por las malas. Te lo parafraseo bíblicamente, por si no lo habías entendido. Así que te está diciendo el Señor, con el que te casaste, va a llegar un momento en que vas a querer manipular jezabélicamente a tu marido y vas a querer tener como el dominio sobre él. A ustedes no les ha pasado, mujeres, ¿verdad? No, gracias a Dios, pura mujer espiritual tengo aquí. Santa, santa y más santa, huele a santa. Entonces, ¿qué sucede? La mujer se quiere enseñorear del marido. Y parece ser que la mujer tiene un territorio, la casa. Mira, la mujer fuera de la casa no opina nada, pero dentro de la casa, cuidado, es una leona lista para morder el bistec que acaba de llegar y que es su marido. No, la mujer, cuidado en la casa. No, la mujer en la casa es una leona, es una fiera. Cuidado y entres con los zapatos mojados y acaba de trapear a la mujer. Hombre, parece ser que entró la gran tribulación y ella es el anticristo. Hey, no, eso no le pasa a nadie. Creo que me pasó a mí alguna vez en mi casa. Pero nos pasa. La mujer se quiere enseñorear porque cuidadito y no le cuentes los billetes que ganaste en la quincena. Pone brava la mujer. Y tú te quedas con la mitad del dinero, porque tú te lo ganaste. Y con la mitad bien que cubre el gasto, pero a fuerzas quieres saber qué hace con tu otra mitad. ¿A ti qué te importa, mujer? Yo me lo gané. Pero la mujer no es que pregunte, ¿sí? ¿Qué haces con la otra mitad? Es que a veces pierde el sentido y la dirección de cuál es su posición. Y no solamente se quiere enseñorear de la mitad de la quincena, sino que quiere toda la quincena. Porque de esta manera no está pensando en el dinero, porque una mujer no es interesada en el dinero, pero es la única manera de cuidar que su marido no se vaya de parranda con un amigo. Porque al marido lo despeluco, lo dejo sin dinero, y si quiere salir que me pida. Y como le voy a poner el pretexto de que no hay, no va a salir, entonces lo tengo controlado. ¿Hay más? ¿Sigo paro? ¿Sigo paro?
Entonces noten ustedes lo que está ocurriendo. La mujer se vuelve controladora del diseño divino de Dios, que es un matrimonio. Y entonces la mujer se vuelve insegura, se vuelve controladora, se vuelve manipuladora y quiere tener el control de todo en su territorio, que es la casa. Por eso el hombre quiere salir de casa, porque sabe que está en territorio enemigo cuando entra a casa. Y entonces dice el Señor: mujer, tú vas a querer enseñorearte de tu marido. ¿Pero qué crees, mi hijita? Por voluntad o involuntariamente usted no va a poder, porque su marido se la va a sonar. Porque el marido no va a dejar su lugar. El problema del hombre es que es tan hombre que dice: no, a mí tú no mandas aquí. ¿Y saben qué va a hacer la mujer? Como ya quiere enseñorearse, pues se va a poner al tú por tú. ¿Sí? No hay lugar más seguro que la casa, como para agarrar el rodillo. ¿Sí? Y amasarte un poquito, papacito. Así que les quede claro, el decreto fue este. Sí, vas a tener deseo, pero por más que desees no lo vas a alcanzar, porque el hombre no se va a dejar, porque también la naturaleza caída del hombre va a ser igual que la naturaleza deseosa de la mujer. Otra vez, porque la naturaleza caída del hombre va a ser igual o peor que la naturaleza deseosa de la mujer. Mientras la mujer desea enseñorearse del marido, el hombre, en su naturaleza caída, tomará poder y señorío. Es una diferencia, una cosa es desear y otra cosa es señorear. Mientras la mujer desea, dice: yo quisiera tener el lugar de mi marido. Sí, pero el marido no se va a dejar. Así que, y ahí es cuando hacemos guerra. No es que el marido no me quiere, el marido no me entiende, mi marido esto, mi marido lo otro, y el marido es que mi mujer se pasa de listo, parece una Jezabel, parece el otro, y es cuando viene todo ese caos terrible dentro del hogar que se convierte en pecado, porque ninguno entiende que hay un decreto establecido en el término moral que traería este daño y nadie lo cuida. Por eso caemos en la trampa. Tanto el hombre como la mujer caen en la trampa. Si tan solo la mujer supiera que su lugar es al lado de su marido, sin enseñorearse de él, sin querer tomar su lugar, simplemente caminar con él y ser la ayuda que completa lo faltante del hombre, ¿sí? Y el hombre entendiera que simplemente su mujer no se quiere enseñorear y que su mujer desea lo mejor para él, las cosas serían diferentes. Pero nunca vemos el decreto. Nunca. Versículo 17. El decreto de muerte está escrito. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tú, por cuanto obedeciste a la voz de tú. Venimos hablando de algo que me quiero enseñorear. Maridos mandilones. Yo le pondré un tema así aquí a la Biblia. Maridos mandilones. Y Dios le dijo, lo reprendió, le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, mandilón. Ya ves que está toda caidota y le sigues obedeciendo. No ora, no ayuna, no busca a Dios, no hace guerra por ti, no pelea por ti, puro berrinche, pura pelea, puro enojo, ¿sí? Pura manipulación, puro control mental, Constantinitos. Y aún viendo todo esto, tú la escuchas: para no tener problemas, pastor. Oye, ya los tienes desde el momento en que escuchas algo que está torcido. Si vas a escuchar miren, voy a ir a un texto bíblico porque todo quieren que se los pruebe con Biblia. Llegó un momento en que Abraham ya no escuchó a su mujer. Ya no la escuchó. ¿Por qué? Porque qué mala onda, ¿no es cierto? Lo que pasa es que un día se le ocurrió escucharla. Yo no tengo hijo, Abraham, pero nuestras costumbres es que tomes a la sierva Agar, y ella me dio un hijo, porque va a ser mi hijo, yo no puedo estar así. Y ahí va Abraham por complacer el corazón de la hermosa Sara. La amaba tanto que dijo: está bien, mi amor. Y escucha su voz. Y ¡zas! Se mete con la criada, con la sierva, y le da el hijo. Ya lo tiene. Y al rato llega Sara:
Oye, Abraham, y ya no le está diciendo que le dé otro hijo, sino está diciendo, mira, me molesta la sierva, ya me está burlando, ya córrela, ya no la aguanto, esta suegra, perdón, esta cuñada, no es cierto. Empezó a ser, en ese momento que hizo Abraham, la primera vez la escuchó, y escuchó su necedad, escuchó su necesidad, escuchó algo que no tenía que escuchar ni haber obedecido, pero le escuchó. A veces hay hombres que escuchan a la mujer cuando no la deben de escuchar. Y cuando la deben de escuchar, no la escuchan. Hay muchos problemas de comunicación en la mujer. Y casi por lo regular es muy difícil que el hombre tenga oído para escuchar a su mujer. Y entonces, aquí Adán no tenía que haber escuchado a Eva, como Abraham no tenía que haber escuchado a Sara, por las peticiones que ambas le estaban haciendo. Mujer, tienes que entender algo. La más grande pelea que existe en la casa es que siempre querer tener la razón, sea yo hombre o tu mujer. Tengan mucho cuidado de no siempre querer tener la razón. Yo les aconsejo algo, que la verdad esté por encima de tu razón. Y esto traerá paz y seguridad al hogar y se acabará la pelea. Y entonces vemos a Abraham que escucha a Sara, su mujer, cuando no tenía que haberla escuchado. Y después cuando Sara quiere ser escuchada, porque ahora sí le estaba doliendo y además era necesario que sí despidiera porque él no iba a heredar la herencia de Abraham, ahora ya no la escucha. Es ahí a lo que me refiero. Cuando no tenía que escucharla, la escuchó. Y cuando sí tenía que escucharla, no la escuchó. Hay tantos problemas en el hogar que muchas veces dejamos de escuchar a la mujer cuando sí tiene razón, porque los problemas en los que nos metimos antes ya me volvieron sordo a la voz de ella. Cuidado con eso. Y entonces dice, comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Otro decreto moral que tendríamos sobre la faz de la tierra. ¿El trabajo es bueno? Sí, el trabajo es bueno, pero es agotador. El trabajo es bueno, sí, pero es fatigante. El trabajo es bueno, pero te hace sudar. El trabajo es bueno, pero no sabes con cuántos sacrificios se ganan los 3 pesos de los que tú te quejas que te llegan a la mesa. ¿O sí lo sabes? ¿Y sabes qué? ¿Cuánto trabajo cuesta ganarse esos 3 pesos? Entonces, en lugar de quejarte, valóralos. ¿Eh? Es decir, que si una tierra que me produce espinas y cardos, que me produce piedras y que de 3 semillas que sembré me salió una, no puedo yo maldecir la única semilla que sí me dio fruto. Entonces no me dio las 3, pero me dio una. ¿Qué hago? Agradezco. En un matrimonio, para que se acaben los problemas, es agradecer los 3 pesos de la bartola que te dejó tu esposo en lugar de quejarte de ellos y que digas que no alcanza. Mejor estíralos, esos 3 pesos, recíbelos dando gracias a Dios y que la próxima vez sean 6. Se acabarían muchos problemas. Hoy hice un tema de familia, yo quería entrar al asunto pero bueno, está bien. Sí, y entonces dice la palabra de Dios que habría dolor. Varones, trabajar es difícil. No te quejes. Ay, te acabo de comprar hace un año zapatos. ¿Otros? Oye, por favor, o sea, no te quejes. El Señor dijo con sudor, con esfuerzo, con sacrificio. No es fácil producir riqueza, no es fácil producir dinero, pero no desmayes y sigue intentando. Estás diseñado, varón, para hacer que lo que no produce y tiene resistencia para producir, tú puedes hacer que produzca. Algo que me gusta de este texto es lo siguiente: espinas y abrojos te producirá la tierra, es cierto, pero ¿qué crees? A ti te doy la capacidad de hacer que aún de en medio de las espinas y los abrojos saques algo productivo. ¿Sabes qué, varón? Mientras no entiendas que tú eres el varón de la casa, la cabeza de la casa, y a quien Dios le dio este decreto sobre su vida, no esperes que la mujer provea para la casa. Tú eres el que puedes hacer que la tierra que hay espinas y abrojos tenga la fuerza. En tus manos está para hacer que donde parece difícil producir, tú lo puedas producir. Deja de quejarte. Ayúdame, mujer, deje de ser señorita, póngase a trabajar como Dios manda. Usted carga la esencia de hacer que en tierra de espinas y abrojos salga fruto abundante. Ay, ¿por qué tema de familia, Señor?
Vamos al otro versículo 18. Ya me pasé, ¿verdad? 7 minutos. Ahí está, 19, ya, vámonos, 19. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás al pan hasta que, ¿qué? Digan conmigo, la muerte no es un dejar de existir, es retornar a algún lugar. Ay, qué poderoso. Miren, ahí está diciendo, porque con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta qué? Hasta que te mueras. Dice, hasta que vuelvas. Porque la muerte no es dejar de existir. La muerte es volver. ¿Volver a dónde? A algún lugar de donde salí. Algún lugar al que pertenezco. ¿Ya lo vieron? Así que muerte no es dejar de existir. Es volver. Es regresar a algún lugar de donde salí. Y mi cuerpo salió ¿de dónde? Salió del polvo. Pero si mi cuerpo salió del polvo, entonces mi alma ¿de dónde salió? Piensen. Qué poderoso. Así hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues ¿qué? Polvo eres. Termino con esto. Aquí hay un decreto de muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Esta es la sentencia judicial divina que va a entregar al hombre a un proceso de separación, de corrupción y de destino final fuera de la vida de Dios como consecuencia del pecado. Es el exilio final a donde el hombre ya no podrá retornar y no podrá jamás nunca tener la oportunidad de 3 cosas. Pónganse de pie. Estas 3 cosas en el exilio final, que es la muerte, que es volver a algún lugar, porque muerte no es dejar de existir solamente, sino es volver a algún lugar. Y la ley del polvo, escúchame bien, hay una ley, hay un decreto, que es la ley del polvo, como está la ley del árbol, como está la ley del monte. No, no es cierto, esa es la de canción de Chente Fernández. Entonces tenemos la ley del polvo y tú estás, hay un decreto que tú te vas a volver al polvo y no puedes evitar ser polvo. Corrupción, muerte, exilio, separación eterna. Así que nosotros somos llamados precisamente en ese decreto a que seremos polvo y nada más. Ahí hay una canción para los que cumplen años. Eres polvo y nada más. Nada tienes, nada vales, eres polvo y nada más. Feliz cumpleaños. Somos polvo y nada más. Hay un decreto activo. Hay una muerte obligatoria. Hay un lugar sin salida. Después de Cristo, el decreto fue cumplido. La sentencia fue satisfecha y ahora, antes el decreto que estaba activo y la muerte obligatoria y no tenía salida, ahora con Cristo hay un decreto cumplido, una sentencia satisfecha y hay una puerta abierta. Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare hallará pastos. El que por mí entrare tendrá vida, dice la Escritura. Ya no estás destinado a ir a volver al lugar de los muertos. Ahora tú estás destinado a ir al lugar que Juan 14, según Jesús, fue a preparar para que donde Él está, nosotros también estemos. Y estamos seguros que Jesús no está en el Seol. Jesús se resucitó y salió a la vida. Y no se quedó aquí, regresó a la casa del Padre. Y no se fue solo, nos quiere llevar con Él. Aleluya. Así que por lo tanto, aunque hay un decreto de que seré polvo y nada más, hay un decreto que está establecido que los hombres se mueran una vez y después el juicio. Hay un decreto que el postrer enemigo a vencer será la muerte. El último obstáculo que será vencido, que es la muerte, ya está fijado, reservado y en orden divino. Así que por lo tanto, es verdad que nosotros somos una generación caída, pero ahora en Cristo ya no estamos caídos. Ahora con Cristo y su resurrección podemos ponernos de pie. Dice la palabra que ahora hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó.
Tú ya no eres esa mujer derrotada, ni ese hombre fracasado. Ahora tú estás listo para tener éxito. Levántate, pelea. Pelea por tu casa, varón. Pelea por tu esposo, mujer. Pelea por tus hijos. Pelea por tu negocio. Pelea por tus finanzas. Comienza a pelear por aquello que amas, que valga la pena tu guerra, porque muy probablemente la victoria ya es tuya, solo es cuestión de tiempo para que la disfrutes. Porque en Cristo somos más que vencedores. Este término, más que vencedores, quiere decir que cuando llegamos a la batalla, a la guerra, a la pelea, no llegamos para vencer, sino ya llegamos habiendo vencido. Oh, creo que no me entendieron. Es como llegar a la pelea y poner al Canelo, ¿sí?, a pelear con el Checo. Algo así. ¿Sí me explico? ¿Me entienden? O sea, vamos a ser cuerdos en lo que estoy diciendo. Checo puede ser un león para pelear, pero si lo pongo con Canelo Álvarez, ¿qué creen que pase? Bueno, no, Checo, está bien, no te ofendas conmigo. Si el Canelo Álvarez conmigo, ¿puedo pelear con él? Sí. Pero yo sé quién es más que vencedor. Y ustedes, conociendo a Canelo y conociéndome a mí, ustedes saben quién es más que vencedor en esa pelea. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿No tienen ustedes visión espiritual? No, honestamente, ¿quién creen que sería más que vencedor? Entonces, este es el ejemplo. Escúchenme. Cuando tú vienes a Cristo, dice que eres más que vencedor. Es verdad que tienes un adversario bien tremendo como es el diablo. Sí, pero el diablo es el licenciado Alfredo. Y tú eres el Canelo Álvarez. ¿Sí me entienden? El diablo es como Alfredo y tú eres el Canelo Álvarez. Entonces, ¿qué le espera al pobre Alfredito? Es diablo, no importa. Tú eres más que vencedor aunque él sea diablo. Así que tú llegas a una pelea, ¿sí?, con más ventajas de ganar que con cualquiera. El problema es que cada vez que tú llegas a una pelea, llegas así. Nadie me quiere, todos me odian, ay, soy un gusanito. Por eso este diablo viene, se te para. Ay, disculpa. Nadie me quiere, todos me odian. No, tienes que cambiar tu actitud. Porque en Cristo soy más que vencedor. Sé que es difícil, sé que está dura la pelea, sé que está terrible el asunto, pero voy con la convicción de que yo llevo mucha más ventaja que mi adversario. Porque con Cristo soy más que. ¿Somos polvo? Sí. Pero no importa que el decreto esté establecido. Polvo somos y al polvo tornaremos. No importa que muerte es volver al exilio. Lo que importa es que Cristo resucitó. La muerte no tiene más poder sobre nosotros y mi cuerpo no verá corrupción, sino que yo resucitaré del polvo de la tierra para ascender a la presencia y a la eternidad con el Dios Todopoderoso. Feliz Pascua, feliz mes de Pascua, feliz victoria, feliz mes de victoria. En ti está la victoria. Tómala o déjala. Padre, te damos